Vale Moneto es cantor y activista travesti de la provincia de Córdoba. Inició su carrera en el ámbito del folclore y ha recorrido escenarios de distintas partes del mundo. En 2020 editó su primer EP titulado Otre, y en 2021 tuvo lugar el lanzamiento de Otre 2, un trabajo que cristaliza el proceso artístico, político y colectivo del cantautor. Es un álbum de canciones de resistencia y de lucha colectiva, influenciado por el folclore latinoamericano y la narrativa de la canción de protesta de América Latina. Formó parte de la edición de Brotecitos del ciclo Nuestras Canciones, coordinado por Susi Shock y Javiera Fantín en el Centro Cultural Kirchner. Se trata del primer cancionero travesti trans no binario de Latinoamérica. Hola Valen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Em, Todo bien. Bueno, primero que nada, gracias por esta invitación. Em, Entiendo que estamos esperando a compas de Chile, si aparecen o no. Estaría buenísimo que así sea. Si están por ahí, no les estamos viendo también. Bienvenidos a todos. Gracias por poner sus pronombres en sus nicknames. Em, y básicamente, bueno, la idea era encontrarnos un poquito para charlar de algunas cosas. Lo primero que quiero hacer es reparar en el significado de la palabra paqui o el uso que va a tener cuando hable yo de la palabra paqui, que me parece importante. Cuando digo paqui me refiero a un estereotipo de persona heterosexual de derecha, porque considero que dentro de nuestras narrativas y nuestro tránsito en este mundo compartimos con un montón de personas cis heterosexuales que no necesariamente tienen esta visión espantosa del mundo a la que tanto repudiamos, así que me parecía importante como aclarar que al menos en este momento voy a usar la palabra paqui de esa manera, ¿sí? Gente heterosexual de derecha, que es también toda una forma de entender el mundo con la que al menos yo estoy bastante en desacuerdo. Eh, bueno, como tampoco afirmo ni niego que tengo un manchete acá abajo de lo que quiero decir. Muy bien, muy bien. Cuando quieran, además, tipo, podemos como establecer diálogo, podemos charlar por el chat también, entonces invitades a intervenir y demás. Em, bueno, como decía Félix recién, soy cantor y activista travesti, soy cordobés. Em, Nunca me va a dejar de resultar muy extraño esto como de hacer una suerte de desarrollo sobre mí mismo y demás, porque además eso implica contar quién soy, por qué estoy acá y demás cosas que me parece que en principio tampoco tengo la respuesta a ninguna de esas cosas. Pero bueno, como un poco reflexionando sobre esa idea y sobre esa pregunta, me doy cuenta de que también es un poco una costumbre para dentro del colectivo vivir como en una constante de preguntas y repreguntas que tienen que ver con nuestra identidad y con nuestro transitar y cómo construimos nuestros vínculos y cuál es el mundo que queremos, si es que queremos algún otro mundo, ¿no? Y alrededor de eso también pensaba, y como íbamos a compartir este momento con compañeros de Memoria Transmasculinas de Chile, eh, me surgió la pregunta de quién está historizando nuestro presente. Em, y pensaba también sobre eso, que no es para nada nuevo, que es complejo para nosotros encontrar archivos de información y data sobre nuestro propio colectivo, y más específicamente hablando de las masculinidades trans o masculinidades travestis. Pienso que también es un poco el triunfo del sistema Paqui, como dice Susi, el triunfo de este sistema fracasado es un poco que hicieron un gran trabajo en el borramiento de nuestra historia, de nuestras existencias y de nuestros transitares también. Entonces pienso también que es un poco el momento de historizarnos a nosotros mismos, ¿no? Como en plan de construir una narrativa de este presente, no solo porque es urgente para que el transitar que nosotros tenemos sea un poco más liviano, sino porque pensar en el futuro también implica poder volver para atrás y tener cimientos quizás más firmes de esto que venimos siendo. Como a veces pienso que la ley de identidad de género nos sirve a nosotros como generación como una referencia de un piso, ¿no? Como siempre pensamos de la ley de identidad de género, al menos acá en Argentina, desde 2012,
como una base en la que planeamos construir para arriba. Entonces, como historizarnos a nosotros mismos implicaría tener como de alguna manera una base sólida de derechos o de discusión y de construcciones que sirvan para pensar para adelante. Y me parecía importante hacer hincapié en que la historización de nuestra propia existencia es un ejercicio también. Como si hiciésemos una suerte de manifiesto de quiénes somos y quiénes venimos siendo hasta ahora al menos. Entonces, pensando como en todo eso y volviendo a la pregunta del principio de como o a la premisa esa de qué difícil es como construir un discurso hablando de nosotros mismos, y hablando de esto de empezar a historizarnos, entonces no solamente hablamos de nosotros mismos porque necesitamos, sino porque otros necesitan que nosotros historicemos nuestros transitares y nuestros recorridos y nuestras experiencias. Como necesitamos poner en algún lado quiénes somos, cómo llegamos hasta acá, de dónde construimos las herramientas, como un plan de estoy, existo, transité, todo lo que se nombra no existe y todo eso que venimos repitiendo hace un montón de años. Entonces, como la importancia de hacer ese ejercicio de historización tiene que ver con eso, básicamente no dejar que vuelvan a borrar nuestra historia. Sobre todo con la conciencia y la experiencia de que ya ha sucedido. Particularmente en nuestro colectivo y digo socialmente como pueblo latinoamericano que tenemos también mucha experiencia con el borramiento de nuestra historia, con un vínculo muy fuerte con la identidad y con la lucha por la identidad y los derechos humanos. Entonces, si tuviera que mencionar quizás una cosa que para mí fue fundante, fue darme cuenta que hasta que no tuve 22 años no conocí a otro varón trans. Una cosa que no me parece menor, porque también uno necesita un lugar en donde hacer pie para construir herramientas o las herramientas, o tomar de algún lado las herramientas que nos permiten sobrevivir a este mundo que es tan complejo y está el mundo también. Y también me nombro cantor porque es parte de mi identidad y también porque en la música y en el arte tampoco encontré nunca historias que tuvieran que ver conmigo o con la comunidad. Entonces, de vuelta, vuelvo a la importancia de que nos historicemos y de hacernos cargo de que es nuestro propio ejercicio y nuestra propia necesidad historizarnos. Necesitamos canciones que hablen de nuestras experiencias y de nosotros y de nuestros compañeros y de nuestras amigas, porque el arte y la noche y la fiesta siempre fueron como históricamente un lugar en donde nos pudimos tomar como ese segundito de alivio y de respirar, y también porque el arte es una forma que tenemos de construir el contexto, ¿no? El cine, la televisión, si es que como podemos discutir también si consideramos, qué consideramos arte, pero digo, la cultura en general es lo que se escucha un poco raro el mic. Se escucha, ¿Ya soy? perdón, está re bien lo que estás diciendo. Sí, se escucha como un ruidito. A ver, habla. Hola. Bueno. Quizás es mi voz de puberto nada más. No, se escucha como un ruidito, ¿no? ¿Vos lo escuchás, Feli, también? ¿Estás saturando? Sí, sí, sí. Sí, como un ruidito cuando hablas. A ver ahí. Quizás me pongo más cerca y le bajo el volumen porque capaz que está saturando. Ahí se escucha mejor. A ver. Sí, se te escucha más bajito. Bueno, me puedo hablar un poquito más fuerte también. Bueno, me perdí. Estaba hablando de la música, la cultura, como eso que construye el contexto. Pienso que de vuelta, ¿no? Como es importante reconocerme cantor para reconocerme dentro de ese entramado en el que necesitamos construir nuestro propio discurso. Susi, ayer tenemos un programa de radio con Susi Jockey y con la Ferni en la folclórica y hablábamos de esto. Cuando empezamos a escuchar folclore, no había en ese folclore, en ese cancionero que es hermoso y que cuenta un montón de nuestra historia como pueblo, pero no había historias que hablen de nosotros.
Entonces, de pronto, hay tomar el compromiso de escribir esas canciones que sí cuenten de nosotros, que sí cuenten de nuestra manera de vincularnos, que sí cuenten de nuestras historias particulares y colectivas también, que siempre son como, tienen muchísimos puntos en común, pero también son como muy disímiles entre sí, ¿no? Como dentro de nuestra propia comunidad tenemos historias que son muy distintas. Y esto de, no sé, como que siento que la cultura en algún punto nos genera un marco teórico, y hacer cultura es la única forma en que tenemos de meternos en la teoría y desde ese lugar descajetar todo, digamos, y empezar a construir una otra historia y pensar un otro mundo para adelante. Y de ahí me parece importante hablar de activismo, como eso, como ser quienes estamos haciendo nuestra propia narrativa desde la música o desde la rama artística que hagamos, desde el periodismo mismo, digo, como el cine, la literatura, la tele, la música, las artes visuales y demás. Y acá entra como, para mí, la gran importancia de generar referentes, hace una moto, que creo que fue un poco la intención que tuvo Noestrans el año pasado cuando surgió como proyecto. Nuestras canciones es un cancionero travesti trans, como decía Félix antes, el primero en Latinoamérica, que está completamente compuesto por personas travestis trans y no binarias de todo el país. Fue un proceso muy hermoso de transitar, de mucho aprendizaje. Además, Nuestrans 1 ahora salió hace poquito el 2, que es otro grupo de personas, pero el 1 fue en plena pandemia, entonces incluso tuvo como un plus. Primero porque permitió federalizar el proyecto, que yo creo que en un punto, si no hubiese sido por la pandemia, quizás se hubiese limitado a la provincia de Buenos Aires o a las personas que podían estar viniendo todos los sábados a hacer el taller. Funcionó así, un taller durante 4 meses en 2 grupos, que un grupo trabajó las letras y otro grupo trabajó la música, y así surgieron las 10 primeras canciones, que son parte como de un documental que está en la página de YouTube del Centro Cultural Kirchner y en otras páginas, y ahora también está en Spotify. Construimos así como en esos encuentros las canciones, la temática, nos conocimos entre nosotros y fuimos refugio también, como hicimos una gran trinchera ahí, que eso fue muy necesario en la pandemia, y sobre todo también como conocer distintas experiencias. Eh, yo, además de formar parte de los talleristas que hicimos el taller, valga la redundancia, trabajo en la técnica del Centro Cultural, entonces también lo hice del lado trabajador del Estado, lo que también me coloca en un lugar que parece ridículo de decir que es un privilegio tener trabajo, pero de la verdad que en la realidad nuestra comunidad es un privilegio tener trabajo, es un privilegio tener trabajo en el Estado y tener casa y no tener que preocuparte por quién paga la comida, el alquiler, la luz, el gas, el internet y todo lo que necesitamos en este mundo para sobrevivir. Eh, y fue re loco como toparme con la experiencia de otros compañeros que quizás tenían que viajar o caminar un montón de tiempo para conseguir un lugar en donde tuvieran internet porque no tenían luz en su casa. Entonces, como en ese sentido también fue una experiencia muy rica, y lo que salió de ese encuentro de personas que tenemos transitares de historias tan distintas también fue muy rico, digo, como está muy reflejado en las canciones. eh, y, y creo que también fue como un muy logrado de la directora de Gise, como logró plasmar eso en el video. O sea, siento que se revé ese registro de cómo fuimos transitando amorosamente ese camino y cómo se fueron dando las conversaciones entre nosotros. Bueno, así como muy por encima lo que es nuestra, también me cuesta mucho como hacerme cargo de ponerle voz a ese proyecto justamente por esto, porque somos todas personas de realidades muy distintas,
y yo soy una persona con muchísimos privilegios, soy blanco, de clase media, nunca me faltó nada, mi familia me quiere, me abraza, como a mí no me echaron de mi casa, no tuve que vivir la calle como otros compañeros que sí, entonces por ahí me cuesta un poco tomar la palabra en tanto hablar de no es trans como si fuese el representante de eso, porque realmente no lo soy, sino que sí formé parte de ese grupo y sí transité ahí con mis compañeros y pudimos construir un diálogo en eso, pero la verdad que eso, tenemos como transitores como muy distintos. Bueno, y volviendo como un poco al principio, esto de construir referentes y de la historización, hago como mucho hincapié en esto de ejercitar la historización, porque me parece importante que seamos conscientes de que no tiene que volver a pasar el borramiento de nuestra historia. Tenemos en este momento además muchísimos más recursos para hacer ese ejercicio. Tenemos como muchos medios en donde podemos plasmar quiénes somos y quiénes venimos siendo y más o menos las discusiones que venimos teniendo, más o menos hacia dónde queremos ir, que seguramente que no lo tenemos claro, pero sí que hay un piso de discusión al menos que ya hemos tenido, que ya hemos transitado mucho militando para dejar una suerte de base de eso. Y dentro de ese piso también me parece que hay algo muy importante que es la tribu, que es la forma en la que aprendimos a hacer familia y la forma en la que aprendimos a hacer familia, sobre todo entre nosotros, para sobrevivir y porque lo que significa políticamente discutirle a la heterosexualidad como la forma y la definición de la palabra familia y de la institución familia, ¿no? Como lo que significa políticamente discutirle al mundo paqui la institución familia. Y pienso también que es como muy necesario que ese sea nuestro triunfo y que elijamos que nuestro triunfo sea también porque peleamos desde la ternura con el mundo, ¿no? Y que estamos construyendo un mundo desde un abrazo y que estamos pensando también en un mundo que sea más amoroso y que esté lleno de ternura y que claramente esté totalmente teñido de la furia traba, pero que no deje de ser un mundo que nos abraza y que está construido desde un discurso desde la ternura. Al menos que sea como intencionalmente un mundo lejos de lo que es este mundo paqui, violento y fracasado en el que vivimos hoy, que nos ha robado tanto y que nos debe tanto y al que seguimos exigiendo la reparación histórica de nuestros sobrevivientes y de nuestros compañeros, como un mundo al que le seguimos discutiendo, o quizás como esto, como a este mundo que tiene un discurso como mega negacionista de nuestra historia, y ya acá como incluso saliendo de la comunidad específicamente, ¿no? Como fue 24 de marzo hace poquito y en el 2022 seguimos discutiendo si fueron 30.400 o no, ¿viste? Entonces como creo que es importante la historización en tanto sentar que estas son las cosas con las que queremos partir a construir este mundo nuevo y amoroso y esta trinchera y esta nueva forma de vincularidad y esta nueva forma de familia, que necesariamente también está atravesado por el arte y por la fiesta. Bueno, creo que hice Alta tesis. como un paneo ahí medio general de lo que queríamos como charlar. Bueno, Sí, no, bueno, yo tengo unas preguntas. O Feli, si querés hacer alguna pregunta. Empieza vos, tranqui. No, yo te quería preguntar, Valen, como que seguramente todos acordamos con lo que estás diciendo, de esa necesidad de la comunidad travesti y trans de producir, ¿no? También material, como una necesidad de producir, como si tuviéramos que rellenar todo lo que se invisibilizó y todo el material que se borró y todo lo que se negó, como que tenés que empezar como a sustituir y a reponer ese material. Nada, si querías contar un poco más cómo arrancaste a laburar en la música o algo así más de tu recorrido más artístico, no tan centrado en lo... O sea, sí que sos activista, pero digamos, si querés contar algo más de tu recorrido como artista y no
diferenciando eso, ¿no? Como tu camino más en la música, o si querés contar algo así que se relacione con el activista, pero más desde un lado más artístico. Eh, se me complica un poco hacer esa diferencia porque para mí una cosa sin la otra, al menos en mí, no existe. Medio que no podría coexistir. En realidad coexisten, ¿no? No podría separar una cosa de la otra. Pero sí, pasa que creo que es algo que viene de que yo soy muy chiquito en casa. Siempre, primero que la banda sonora de la infancia es mi viejo tocándole guitarra todo el día. Y hay mucho de ese registro, como digo, cuando digo que estaba mi viejo tocando en mi casa, era mi viejo tocando canciones de Silvio Rodríguez y de tipo lo más progre que viene. Como era un hacer música y hacer arte desde un lugar mega político. Por eso yo como que he crecido con un fuerte compromiso con eso. Después, como a medida que fui creciendo, fui pudiendo nombrar y elegir también hacia dónde quería como encauzar eso. Y la realidad es que el folclore ha sido como ese como caminito guía que me fue llevando. Después me puse medio punk en la adolescencia y flashé que quería hacer rock y no sé qué, pero como que siempre uno vuelve, como la cabra del monte siempre tira, dirían por ahí. Y cuando me reencontré con el folclore, que fue como más en la etapa de la universidad y demás, en Córdoba se hacen las peñas universitarias que se hacen en el comedor universitario. Ciudad Universitaria en Córdoba, para los que no son cordobeses, o no han ido nunca como a la ciudad y han como recorrido la Ciudad Universitaria está al medio de la ciudad. Y la Universidad de Córdoba es una universidad que además tiene la particularidad de que está como muy llena de personas de otros lugares, de otros países o de otras provincias, como que se conglomeran mucho en Córdoba gente de todo el país y de toda Latinoamérica. Y las peñas universitarias suceden en ese contexto, en el medio de la ciudad, en el comedor universitario, a donde todos estamos yendo o saliendo de cursar, yendo a escuchar, no sé, a los copla, cantar horas y horas chacareras, y ahí tuve como un reencuentro. Problemas de conexión. ¿Qué pasa? Se me tildó todo. Ahí volvió, se había cortado, Valen. Dale, seguile. Ah, y ahora se conectan los chicos de Chile. Bien. ¿Al final era otra hora en Chile o no? Podemos fingir que sí. Sí, fijemos que sí. Finjamos que sí. Se oye bajito. Bueno, nada, como que estaba diciendo eso, como que en la peña me di cuenta de que esta como definición que nos enseñan desde que somos chiquitos de que el folclore es la sabiduría del pueblo, era o sea, como no hay nada más real que eso, como entonces había una cosa a construir ahí que tiene que ver con quiénes estamos siendo en este momento, y ahí fue que como que volví a agarrar el legüero y empecé como a cantar estas canciones en un espacio que para mí resultó como mega familiar porque en casa mi viejo estaba todo el tiempo tocando esas canciones, con esos colores musicales, con esas palabras, digo, incluso en la lírica del folclore, ciertas palabras que son más del género, que ubican y que se vuelven también como conceptos. Y así fue como que retomé esa raíz y empecé a hacer estas canciones que estamos haciendo ahora, que son como mega folclóricas, que claramente tienen como un tinte de la época punk, pero que sí son como, no sé, en las estructuras, digo, son chacareras, zambas, son canciones que estructuralmente responden a eso tradicional que además queremos como desarmar, ¿no? Como la tradición y el folclore ha sido una forma de perpetrar y de perpetuar y además de construir identidad, pero
sí como de perpetuar ciertas lógicas como mega machistas, mega misóginas, muy tradicionalistas, nacionalistas, que la patria y el vibrato y no sé qué. Diría una amiga, le sacuden al vibrato y a la patria. Entonces como también pararse ahí a discutir desde lo artístico cuáles son los discursos que queremos generar desde esos lugares. Y un poco esa fue la intención, o sigue siendo. Punky full, digamos, sí, re. Sí, sí, yo de Sí, hecho siempre, nunca me gustó desde ser lesbiana y bebé, nunca me gustó el folclore, porque siempre lo relacioné con esto, ¿no? Como con estas cosas y quizás dar la batalla desde ahí está bueno, porque es bueno, ahí donde nada, están todos los lenguajes, o sea, está muy cristalizado en el folclore argentino, el más clásico, toda esa violencia. sí, no, y además como tenemos esta idea, porque también es lo que nos enseñan, como tenemos esta idea de que el folclore es el chabón todo robusto y vestido de gaucho con su sombrero y las botas, y la china vestida de paisana, con una pollera como súper sumisa, y digo, como puede ser el reflejo de un cierto sector de la sociedad, pero digo, sabemos por demás que muchas o la mayoría de las veces la tradición está escrita por ciertas personas que necesitan que eso se perpetúe de esa manera. Y digo, ahora nos pasa yendo a las marchas. Digo, el otro día, que fue el 11 de marzo, que fue el aniversario de un año de la desaparición de Tehuel, estábamos ahí tocando chacarera y había un montón de trabas bailando, zapateando, zarandeando ahí desde otra forma de ver el folclore y de transitarlo. Y también pasa algo acá en Capital con eso, que es, digo acá en Capital porque ahora vivo en Capital y me sorprende mucho, que es que tienen muy poco vínculo con la música folclórica, pero porque además les cuesta mucho pasarlo por el cuerpo y cuesta mucho salir a bailar, por ejemplo. Y también hay algo de la estructura, como el, bueno, pero el folclore se baila de una manera. Y no, de vuelta a lo mismo, como cierto sector dijo que la chacarera se bailaba así, pero en algún momento surgió la chacarera, y, bueno, y esta es mi gata, y en algún momento como alguien se puso de acuerdo que eso fuera así, pero la intención está en otro lado, es como el encuentro de lo importante. Entonces, como aprender también a pasar eso por el cuerpo hace que podamos como pararnos a discutir desde ese lugar otras cosas, como incluso en esa lógica de baile medio binaria, plantearnos bailar en ronda, bailar entre todos, que no es que hay una persona con cierto estereotipo que puede bailar, que puede zarandear o que debe zapatear, sino que tiene mucho más que ver con una lógica de compartir otra cosa y de vivir la danza, el baile, la música y el arte desde un lugar como más genuino en ese sentido. Siento que tendríamos que haber hecho un podcast, que en realidad no lo tendríamos que haber hecho en Zoom, nos equivocamos. Queríamos hacer un podcast en realidad. Podemos separar el audio del video y subirlo a Spotify y listo. Sí, porque nos pasó en los otros encuentros, ¿no, Feli? Como que armamos los encuentros y entre que éramos poques y se armó tipo charla, dijimos, es un podcast. Sí, Pero bueno, Pueden participarles que están ahí del otro lado igual. sí, pueden opinar, preguntas si tienen Podemos también. charlar de, por ejemplo, armar una jodita. Se iba Sí, todo la a cualquier folclórica. lado ya. jodita. No, yo tenía una pregunta también para hacer, o más para comentario, que era como que hay algo esta es la segunda edición del seminario que hicimos y lo que nos pasó el año pasado, que era pandemia, o sea, pasaban otras cosas, eh, que no lo hicimos, o sea, lo hicimos abierto a todo el país, digamos, vinieron 50 personas de todo el país, pero los referentes que hablaban no eran todos de Cava, o sea, fue lo más porteño del mundo lo que hicimos, como que nos equivocamos ahí. Dijimos algo federal, y es como que solo invitamos gente de Neuquén, ponele, y los que hablaban eran todos porteños, todos Villa Crespo, entonces, bueno, ahí fallamos. Entonces, este año, como que tratamos de que sean los referentes que hablaran, sean de otras provincias, ya sea que vivan en el Cabo o no. Eh, entonces, bueno, nada, como que si nos querías contar algo de, bueno, de esto que lo dijiste recién, como que sos de Córdoba y te viniste a vivir acá,
y como algo que quieras contar de esa experiencia de tránsito, que es una experiencia muy trans también, como que mucha gente, también que vos hablabas de los privilegios y todo eso, de la contención y de la nueva forma de familia, qué sé yo, pero igual hay un tránsito y bueno, nada, si querés contar algo de ese, como estar acá y ser de otro lado. Sí, yo creo que esta ciudad en particular es igual de hostil que de abrazadora, es rarísimo lo que pasa. Porque es muy expulsiva en un montón de sentidos y en otros montones como una ciudad que te permite ampliar como ensanchar la mirada. Digo, no es casual que muchos tengamos que como exiliarnos de nuestros lugares y venir a este monstruo para poder ubicar quizás algunas cosas que no estamos pudiendo nombrar en otros espacios, ya sea porque las construcciones sociales o los entramados sociales son bien distintos, sino porque también estar lejos de la familia y de las personas que te conocen de toda la vida, como aporta a que te puedas como preguntar cosas, como por ejemplo, ¿quién sorcho soy? Que seguro que es algo que todavía no respondimos, pero sí que quizás necesitamos como ese despegue para poder al menos desentendernos de alguna manera de todo eso que está ahí como medio estático. Digo, como Marlene habla mucho siempre como de que para ella es importante definir qué es lo que no es. Entonces, quizás también esa distancia permite ver todo eso que no soy, ¿no? Y, y venir acá fue un reflash primero porque yo venía como con un transitar mega artístico y media del folclore y mega no sé qué, y llegué acá a tocar, me acuerdo que una de las primeras fechas que toqué fue con Los Traviesos, tipo con una banda de punk, de dos chabones trans no binarios que tocan punk con una batería y un ukelele con distorsión. Yo no lo podía creer, me pareció maravilloso, pero empezó a suceder eso, como que el compartir o lo que nos juntaba empezaba a ser otra cosa y no el género musical, sino las cosas que veníamos pensando. Y ahí también me empezó a pasar que como que toda la Mana Mostri y mis amigues tenían estos conflictos de que no se animaban a bailar folclore porque no sabían cómo se hacía. Y fue como re flashero ver eso, porque mi experiencia con el salir de caravana siempre fue ir a bailar a las peñas. Entonces era como una cosa que sucedía mucho, era como ver a la gente con los vasos en alto, bailando chacarera en ronda en un salón gigante, como a nadie medio que importándole nada más que bailar y estar ahí y compartir. Entonces fue como también un poco poder ponerle palabra a la velocidad de la ciudad que como un poco te nubla el cuerpo también, y ese vínculo con el cuerpo en el que la música y lo que transitas también te pasa y te toca el cuerpo. Como hay algo de que ni siquiera hay tanto movimiento, ¿viste? Como están así, mirando los shows. Una vez fui a un show de Tierra y no lo podía creer, tipo, la gente estaba así, mirando un show, y, tipo, sonando una banda increíble, y la gente estaba así. Y la estaban pasando joya igual, no es que estaban ahí como, qué bajón esto. Si no estaban ahí, ya fueron a ver Dura Tierra, fueron a ver esa banda porque quisieron. Y fue como, ahí tomé conciencia de por qué la capital es como, tiene toda esta idea como medio automática, de la gente en piloto automático, y como medio veriz, ¿no? Del ir caminando a laburar por microcentro como medio perdido y medio en modo robot. Y fue re loco eso, como empezar también a ponerle palabra a eso y ternura a eso y empezar como a desarticular de alguna manera esa forma tan como gris de transitar. Y no sé si lo logramos, pero al menos digo, creo que vamos haciendo trinchera también entre provincianes y nos vamos encontrando en esas cosas que sí nos juntan y como une termina, como siempre, juntándose también en esos espacios en los que se siente más seguro. Después el mundo es bastante más cruel cuando salís de esa burbuja y se vuelve como un poco como un arma de doble filo, pero sí terminamos estando como todos juntos, resistiendo de la misma manera y desde los mismos lugares o haciendo al menos eh, haciéndonos preguntas entre nosotros que hagan que se movilicen cosas para nuestro adentro.
100% identificado con gente que no sabe bailar. Em, como parece que está asustado, ¿viste? Que poner la música y dice, ¿qué le pasa? Em, bueno, no sé si hay preguntas o si Feli, ¿quieres hacer alguna pregunta? Si no, yo le sigo preguntando. Tengo un montón de preguntas. Estoy preguntando. Yo tenía unas, pero como que me pierdo, como que quedo concentrado en lo que hablé y después me olvido qué quería preguntar. Está muy bien. Así que sí, Em, no, Valen, si querías contar algo de como que vos cuando hablaste de Marlene, de Susi, como que tenemos la suerte de los que estamos en esta generación de disfrutarlas, como que tenemos grandes referentes travesti trans, siento. Y bueno, vos contaste que estabas con el programa de radio, no sé si querés contar algo de esa experiencia, que la verdad hacer un programa de radio con Susi y con Fernie es increíble. Yo no lo escuché, pero lo voy a hacer, así que nada, si querés contar algo de esa experiencia, que vuelve a hacer esto como que hablabas de generar historia o generar archivo de la comunidad. Sí, me cuesta mucho hablar cuando estamos en la radio con Susi. Une como que respeta mucho. Sí, esto que decías al principio, como que me parece, em, o que en realidad sí le puse mucha conciencia a lo importante que es que podamos compartir tiempo con Marlene, con Susi, como con quienes vienen historizándose, volviendo como el concepto del principio. Digo, como yo la leo a Marlene hace un montón de años y a Susi le escucho, y de pronto estar como pudiendo hacerle preguntas y estar como pensando este mundo juntos es un flash. Y se vuelve también como una cosa que medio como que a mí me obnubila todo el tiempo, como que siento que estoy todo el tiempo con la boca un poco abierta, como tratando de absorber todo lo que están diciendo, como que siento que estoy viviendo un momento medio histórico en carne propia y es muy raro. Y el programa se llama Brotecitos, otro será el cantar, y es los miércoles de 8 a 9 en la Folclórica Nacional. Es un programa de folclore transfeminista, y un poco la idea es recuperar o salir a buscar en realidad a estas personas que están haciendo como este nuevo cancionero del folclore, en el que también entra como la discusión de qué es el folclore y toda la data esta, en la que, por ejemplo, para nosotros quizás es como mucho más amplio lo que significa el folclore y los géneros eh, musicales en ese sentido y en torno a eso, como lo que hablábamos eh, recién de la definición de que el folclore es la sabiduría del pueblo. Entonces, bueno, en Córdoba el folclore es el cuarteto y en Santa Fe la cumbia y la trova y así en Latinoamérica nos encontramos con un montón de géneros también, entonces como también discutirle a esta gente como más tradicionalista, como más estructurada, que quizás sí, una cumbia es nuestra forma de construir nuestro presente también. Y creo que un poco va por ahí, como la intención del programa y poder también pensarnos eh, desde un lugar como más profundo y poder preguntarnos cosas que primero nos dan curiosidad y segundo que nos permiten crecer y compartir otras cosas. eh, y no caer como en la lógica de hablar de como de dónde venís, y qué sé yo, como la pregunta como más de manual, sino como en el establecer un diálogo en ese sentido de cómo estamos pensando en este momento a la cultura. perdón. Yo ahora sí tengo una pregunta. Bueno, estuviste hablando un montón de todo lo que es, bueno, la visibilidad, básicamente, en términos generales, de la comunidad trans y demás, bueno, delante de que seguramente sucedieron un montón de cosas súper interesantes con la comunidad, pero simplemente quedaron invisibilizadas. Y pasaron los años y ni nos enteramos, o muy pocos se enteraron de ciertas cosas. No hay como mucho registro. Tema como futuro. Bueno, la pregunta es medio como cómo te proyectás vos como individuo o tal vez como con grupos, con el tema del folclore, de la música, como persona trans en general. Eh, Algo, si hay algo. Tipo, o en general como comunidad, lo que te salga y te nazca en realidad, pero esa es un poco la pregunta. Em, sí, creo que acá recuperar algo re importante que
que me parece fundamental, que es, nosotros tenemos una cosa muy maravillosa en nuestro país, que es el Archivo de la Memoria Trans, que se ha encargado de recuperar eso poquito que hay. Y justo esta semana estuve escuchando un podcast que sacaron con Futurock y el Kirchner, que está buenísimo, es como una gran tarea escuchar ese podcast, primero porque es muy emocionante escuchar la historia del colectivo desde nuestra propia voz, porque históricamente también se han encargado hasta de hablar por nosotros, y sobre todo en este momento en el que hay ciertas personitas en televisión diciendo algunas pavadas sobre quiénes somos, qué hacemos y por qué somos quienes somos, como además es ridículo que esta gente planee responder cosas que todavía ni nosotros pudimos responder. Pero bueno, me parece como muy valioso ese archivo y ese laburo que se hizo con el archivo de la memoria, porque escuchar eso, la historia contada por las propias compañeras, es realmente muy precioso, y porque hay una cosa que se escucha mucho en esas historias, que es como una honestidad muy zarpada para contar cómo fueron transitando su vida. Incluso la toma del gondolín y demás, es como muy, muy lindo de escuchar cómo cuentan ellas su propia historia. Y a futuro, no sé bien. Creo que es re loco y re privilegiado que podamos pensar en el futuro. Pero sí como una claridad, que es que me gustaría muchísimo que el mundo fuera otro en el futuro, que podamos pensar en no tener que estar preguntando hace 1 año y 20 días a dónde está Tehuel, que con lo dicotómico que eso haya sucedido en el año que salió el cupo laboral travesti trans, que un compañero haya ido a buscar laburo y no haya vuelto, y que nadie haga nada y que no sepamos nada de él hace 1 año y 20 días, es como un poco ridículo. Seguro que eso, como que sea otro mundo en el que no nos violenten ni no nos desaparezcan todo el tiempo. Y seguro también un mundo en el que tengamos como también otra forma de ver la vincularidad, y que eso esté ligado a ser más personas como más honestas y más tiernas, quizás. Como para mí como el amor es algo que se volvió como innegociable. Por esto que hablábamos antes, ¿no? Como hemos hecho trinchera y familia entre nosotros para sobrevivir, y el amor se traduce ahí de otra manera también. Tenemos como otras concepciones de los vínculos, como otra forma de pensar la familia, o otra forma de no pensar las instituciones en realidad. Como, ¿no? Como quizá un mundo en el que, no sé, tengamos como prioridades en otros lugares puestas. Zarpado, mal. Yo te voy a votar, ¿eh? Cuando te postules. Yo te voto. No, bueno, eso, otra forma de hacer política. Por favor. Sí, no, está todo medio roto. En un momento cuando arrancaste a hablar de lo de Paqui, al toque se me vino a la cabeza ¿vieron la polémica de Will Smith esta semana? Yo sé que es muy coyuntural y que es un garrón esto, y es muy poco formal lo que voy a decir, pero es como que se me vino eso a la cabeza, como, ¿qué hacen? Chicos, real. Como algo de eso. No, y además cómo instalan que seguimos hablando de eso, ¿no? Como ayer la More García decía, como hasta el tachero me preguntó por qué pensaba de Will Smith. No sé, y hay cosas más importantes que necesitamos hablar. Por ejemplo, Don Tehuel, digo, como incluso nos instalan la agenda Sí, mal. con las cosas ridículas que hacen, nos instalan la agenda. Digo, podemos hacer una lectura más profunda de lo que pasó con Will Smith y la racialización y demás, pero incluso eso, hasta nos instalan la agenda, no podemos evitarlo, todo el mundo está hablando de eso. Sí, Y mal, hoy, no porque- sé, digo, y no están hablando quizás de por qué hoy es el día de la visibilidad trans. No sé, digo, como, sí, digo, no sé, de cualquier otra cosa. sí, lo que sea. No sé, sí. Me encanta, ¿vieron cuando empezó la guerra de Rusia desapareció el COVID? O sea, como,
que el COVID desapareció. Bueno, no sabemos. Vos te Yo creo que hiciste tengo prueba. COVID, chicos, o sea, en vivo. Ay, vos estás re engripado, pobre. Sí, mal. Dándolo Bueno, todo. nada, nos informan desde Chile, desde la República de Chile, que no van a poder conectarse porque tuvieron múltiples problemas con los celulares. Yo lo que les quería decir es que esto es un experimento, como todo, así que nada, está bien igual, fue hermoso escucharte, Valen. No sé si nos querés contar algo más o alguna tiene alguna pregunta y si no, vamos cerrando y nada, nos vamos ahí a festejar la visibilidad, les que vamos a alguna, yo no, porque estoy gripadísimo, pero los que salen a festejar el Día de la Visibilidad Trans, adelante. No, hablé un montón. Hablé como 1 hora. No, hablaste un montón, estuvo buenísimo. Por Estamos eso pobres. tiraste algo de podcast, te la bancaste un montón. Además sos... Menos mal que me hice el machete al final, porque dije, no, re bien, o sea, saliste de escena tipo solo, tipo, remada increíble. Imagín puede ser que hayas levantado la mano o fue una ilusión aplicada. Sí, levanté la mano. Era para preguntar si la reunión va a ser grabada y dónde la suben, porque recién llegué y nada, quería verla justamente. Está siendo grabado ahora mismo y lo más probable que en estos días ya lo vayamos subiendo a YouTube y lo vamos a compartir. Bueno, Perfecto. Bien. así que vas a poder verlo, porque aparte estuvo buenísimo. A mí me gustó mucho todo lo que hablaste, Valen, la verdad, porque aparte hay un montón de detalles que sí, onda. Bueno, el tema del archivo trans, de la memoria trans, es zarpado, porque realmente ahí, más que nada, quienes somos como, tal vez como súper jóvenes, como que nos enteramos de un montón de cosas que pasan, porque muchas veces, con esto también de la ley, como que queda todo como, bueno, todo lo que vino después de la ley. ¿Y qué pasaba antes de la ley? Onda, como que y ahí es como medio borroneado, sabemos cosas, pero no tenemos un montón de detalles. Y está muy bueno como estos proyectos en los que se subió mi gata. Estos estamos a proyectos full con en los los gatos, que... las gatas. Sí, sí, sí. Quieren ser el centro de atención, es increíble. Bueno, los que se visibilice todo lo que eran las identidades trans antes de que estuviera el internet en el que pudiéramos plantarnos nosotros diciendo, pasa esto, soy esto, opino esto, etcétera. Creo que bueno, nada, que está muy bueno y que tiene que seguir haciéndolo y creo que es muy importante también, bueno, justo con las compañeras de memoria transmasculina que no podían estar tristemente, poder hacerlo también específicamente con las transmasculinidades, porque es muy difícil visibilizar un montón de cosas y todavía hay como un borrón enorme, como en la historia argentina de nuestras identidades. Eso me parece Sí, muy total. Sí, no, y además como recién que hablaba me acordaba de que alguna vez me preguntaron por qué teníamos un archivo aparte. Y era como, y porque, no hay, porque lo necesitamos. Incluso eso, ¿no? Como el cuestionamiento existe hasta para eso y cuando vemos el laburo de las compañeras en el archivo nos damos cuenta de lo importante que es. Y además, porque nuestra línea histórica, primero que no es derecha, y segundo que la línea histórica con la que aprendemos es una línea que es cis y es paqui, y la llegada de la democracia para nosotros no fue en la primera presidencia de Alfonsín. Entonces es como en la presidencia de Alfonsín, en el 83. Nuestro tránsito por la historia argentina es muy distinta y por eso creo que tomamos la ley de identidad de género como un hecho histórico en sí mismo, porque la cantidad de compañeras que volvieron al país para hacerse su DNI y para vivir acá de nuevo, que estaban en el exilio en 2012, es muy grande la cantidad. Entonces es como la línea histórica de nuestra historia y de cuándo empezó nuestra democracia y nuestro vivir es muy distinta a la línea histórica que aprendemos en el secundario, porque está escrita por otras personas y porque se han encargado de borrarlo además, que es como el mayor éxito que tuvieron. Así como se hizo un trabajo sobre la memoria de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que además fueron quienes nos abrazaron desde el primer momento, porque, digo, hay que llegar hasta las abuelas y hasta las madres, pero fueron quienes sin cuestionar nos abrazaron y siempre como acompañaron y entendieron nuestra lucha por la identidad, por una cuestión de sensibilidad y de tener como muy claro una línea política que seguir, pero
claramente necesitamos reconstruir nuestra historia con nuestros propios términos porque fue muy distinta. Porque siguieron cazando trabas en la Panamericana durante todo el 2000 y de hecho no es que no pasa más, digo, bueno, no vamos a hacerles que está todo bien, porque no es verdad. Entonces, ahí está la importancia del trabajo que hacen las compañeras, es poder ponerle palabra y nombre y fecha de cosa, o más o menos, a toda esa otra historia que se encargaron de que no nos enteremos nunca, porque la borraron. Bueno, Tal cual, tal cual. un gran día de la visibilidad trans, esta conversación. Sí, increíble. Bueno, no sé si otra vez alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Yo no puedo creer tu campera de Oshkosh, la verdad. Ay, la compré en una feria. Archivo. Sí, 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 sí. Archivo trans, Que vale el masculino. Conti. Tremendo. Eh, Pero bueno, genial. Bueno. Bueno, mañana les que quieran pueden sumarse, vale, si tenés un ratito. Viernes 7 de la tarde igual no dan ganas de sub ni en pedo, pero está Mateo y está Tiago y vamos a hablar un poco de... Está más centrado sobre futuros, a dónde vamos, cómo hacemos. Así que bueno, si quieren venir, sumarse, está buenísimo. Ahí los chicos les van a responder el futuro que yo no veo. Dale. Está bien cada uno con la suya. Yo estoy ocupado en registrar lo que está pasando ahora y las chicas están pensando para adelante y me parece que así funciona también. Me Sí, encanta. obvio. Muy Está bueno. buenísimo. Muy importante todo, la verdad. Bueno, y la edición del Bastante año que viene tiempo. será un podcast. ¿No? Feliz haciendo un Se va a podcast. llamar así. La edición será un podcast. Bueno, un gusto, Valen, y bueno, abrazo para todos. Gracias a ustedes por la invitación y la bancada. Dale, abrazo Hermoso grande. todo. Chau, chau. Chao, gente.